en una etapa de madurez y compromiso por parte de todos sus miembros. Celebremos en grande este cumpleaños y para ello invitamos a toda la comunidad a dejar su huella. ¡Feliz cumpleaños, glorioso Ineni! Estamos seguros que cumplirás muchísimos años más. Un feliz cumpleaños para el glorioso Ineni en sus 48 años, fuente de conocimiento, sabiduría, creatividad y entusiasmo. Generaciones que han ayudado a que nuestra región sea grande. El próximo lunes los invitamos a todos para que dejen su mensaje en las instalaciones del colegio, eso sí, bien protegidos contra el COVID-19 a eso de las 1:30 de la tarde. Muchas gracias. voice is so sweet, like a soft breath of wind. Directivos, docentes, estudiantes, muy buenos días. El 23 de abril de 1616 fallece Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al engrandecimiento y a la consolidación de nuestra lengua española a través de su obra maestra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Dicha obra se ha convertido en el símbolo universal de nuestra lengua, encarnando las debilidades, aspiraciones, virtudes
y defectos del ser humano en palabras que hoy nos llegan con más fuerza a comparación con el día en que se plasmaron en un papel, porque hoy somos aproximadamente 585 millones de hablantes, según un informe publicado por el Instituto Cervantes en octubre de 2020. Y aunque es cierto que los idiomas no son entes estáticos, nuestro idioma perdurará en la consumación de los siglos y seguirá desafiando el tiempo y con él los vicios que intentan deformar tan perfecta lengua. Por tal motivo, es nuestra responsabilidad cuidar de ella, pues es allí donde radica nuestra cultura, nuestra ideología, nuestra sociedad y toda nuestra historia. Quiero que hoy pensemos, y más que eso, quiero que hoy seamos conscientes de la importancia de nuestra lengua y de nuestras palabras. Ellas han evolucionado junto con la humanidad, tal vez más que cualquier otro factor. En algunas ocasiones desprestigiamos su poder y simplemente decimos, esos son solo palabras. Pero es bien sabido que hemos podido nominalizar al mundo, a la realidad, y por ello el idioma ha sido un puente para llegar al conocimiento. Pero no nos quedemos solo allí, porque el idioma también es poder, el idioma es salvación, el idioma es liberación interior, el idioma revela ese mundo, pero también construye otros. Es preciso y claro, es angustia, desesperación y dolor. Nos engaña, sí, y altera también nuestras perspectivas. Es subliminación, compensación y condensación del inconsciente, pero es también la expresión histórica de las culturas y con él el hombre se vuelve algo más que un errante sin fin. El idioma expresa emoción, sentimientos, logos e intuición. Es nostalgia del infierno y regocijo del paraíso. El idioma es un caracol donde resuena la armonía, el eco y la musicalidad del mundo. También es prueba herbosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Y cómo no reconocer el valor y la importancia de una de las grandes maravillas. Por eso hoy rendimos homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra y resaltamos la admiración por nuestra lengua española. Muchas gracias. Manizales es otro nombre que significa juventud. El sol a orilla de tu cielo tiene que te
mujer. Manizales, beso tu nombre, que significa juventud. Beso la orilla de tu cielo y de que te canto salud. Hola, muchas gracias por la invitación. Para este Día del Idioma les traigo un tema bien interesante y es Manuel Zapata Olivella y la literatura afrocolombiana escrita por afrocolombianos. ¿Qué significa afrocolombianidad? Significa que somos, yo soy afrocolombiana, somos una huella de africanía en la Nueva América y específicamente en el territorio colombiano, porque resulta que se puede ser afrocolombiano, afronorteamericano, afrochileno, y la diferencia entre una y otra cosa es la mezcla que se logra con todas las etnias. Entonces allí se llega a construir una nueva forma de ver la realidad, de entender la religión, de hacer las comidas y de reconocer el territorio. Entonces, esta charla va a ir un poco alrededor de un libro que les recomiendo, también les voy a compartir el link, que se llama Changó el Gran Putas. Changó el Gran Putas es un libro que tiene 5 partes y un cuaderno bitácora. Es un libro que lo encuentran en la biblioteca online del Banco de la República y que lo pueden descargar y lo pueden leer gratuitamente. Este libro está conformado por varios capítulos, por 5 capítulos, que a su vez son subdivididos en otros capítulos. La primera parte del libro habla acerca de los orígenes y aquí habla de los orígenes de todas las comunidades de huella de africanía y habla de un origen espiritual y mitológico. ¿Por qué es importante leer esta parte y entender esta parte del libro? Porque resulta que los creyentes del cristianismo tienen una condena de un Dios porque hubo un alimento del conocimiento en el paraíso y por eso son castigados y tienen X o Y cantidad de castigos. En el caso de la huella de africanía o de esta humanidad africana que fue esclavizada en contra de sus propios derechos de vida, en contra de su derecho a la tierra, a la nacionalidad, al nombre, a la familia, a la libertad, al trabajo, una cantidad de derechos que son fundamentales y que a día de hoy reivindicamos fuertemente en todas las clases sociales y todas las etnias. Entonces, esta primera parte, Manuel Zapata Olivella hace un poema maravilloso en donde cuenta la historia de cómo hubo un pueblo en específico, porque no fueron todos los pueblos de África. África tiene 52 países y no fueron todos los pueblos de África que fueron esclavizados y traídos a América. Fueron un pueblo en específico. Este pueblo en específico tiene una condena y él cuenta la historia o el origen espiritual de esta condena. Entonces, él comienza a hablar de los hijos de Changó. Changó es un orishá. Orishá quiere decir divinidad, quiere decir energía primordial. Y este orishá tiene hijos y a partir de unos hijos que decidieron reivindicar que ellos también querían hacer parte del cielo y querían coronarse, Changó, en castigo, los destierra y crea a los desterrados, la semilla de lo que hoy llamamos el Muntu. Los desterrados, hijos de Changó, que están proscritos en América, en la tierra del martirio. Entonces,
Cuando leamos la primera parte, va a cantar va a ser una especie de cantos orales, porque esta espiritualidad es una espiritualidad oral. Tú no puedes decir, préstame la Biblia de los orishas, porque no existe una Biblia de los orishas. Existe una oralidad, unos cantos, unos cuentos, unas leyendas que construyen esta espiritualidad, al igual que la espiritualidad de los indígenas de América. Tú no lo puedes decir a los indígenas en Verá o a los chamí o a los cunas o a los guayú, préstame tu Biblia espiritual, porque son comunidades de espiritualidades orales. Entonces, en esta primera parte hay un poema de muchas páginas que hay que leer despacio, muy despacio, porque ese poema va a contar la historia de cómo los hijos del trueno, lo que serían los humanos nacidos en el territorio de Changó, que crean el culto a Changó, que decidieron igualarse a Changó y ser dioses, y entonces Changó los castiga y los manda a la tierra del martirio, que va a ser América. Luego viene una segunda parte de la historia, y esta segunda parte, ya después de haber contado cómo son desterrados de su tierra, cómo son metidos en navíos que son espacios sumamente desagradables, y son llevados para América, y los que sobreviven llegan a una América, viene a contar la historia de un personaje maravilloso y fundamental en la historia, no solamente de Colombia, sino del Nuevo Mundo de América continental. Y va a ser la historia del libertador de esclavos, más conocido como Bencos Biojó. Bencos Biojó nace en 1596 y fallece en 1621. También es conocido como Domingo Biojó, porque resulta que, al igual que en África, aquí las personas vienen con su nombre, pero son bautizadas bajo el nombre del catolicismo para retirar esa espiritualidad que ellos tienen y someterlos a la espiritualidad católica, que no debe ser una obligación. Así como tú tienes derecho a ser protestante, a ser de la iglesia interamericana, a ser de la iglesia católica, a ser de las iglesias mormonas, que he visto muchas iglesias mormonas ahora. Yo también tengo derecho a ser panteonista, animista. También en África tenemos religiones como el islamismo, el protestantismo y todo lo demás. Entonces, esta segunda parte va a hablar un poco de Bencos Biojó, un poco no va a hablar mucho de Bencos, cómo él llega a toda esta construcción, y va a hablar de una cosa que me encanta, que se llama bullerengue. Va a hablar de cómo Bencos hace caso omiso de todo lo que el padre Claver le contaba para que dejara de ser aquel ser humano libre, aquel ser humano que no estaba esclavizado aún cuando estaba atado en cadenas. Y como él, a través del bullerengue y las adoraciones al orishá Shango, va a darse la oportunidad de crear un espacio que se llama San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque son unas zonas pantanosas de Cartagena, de Bolívar, donde se crea el territorio de cimarrones. ¿Qué son los cimarrones? Son humanos que fueron esclavizados con la excusa de ser subhumanos o de no ser ni siquiera humanos sino animales, y que después de ellos ser esclavizados es tanta su salud mental, es tanta su fortaleza y su espiritualidad, que ellos mismos se libertan de las cadenas sabiendo que esto les puede costar la vida. Entonces ellos toman la decisión de libertarse. ¿Por qué? Porque o mueres siendo esclavo, porque mueres de hambre, porque mueres de exceso de trabajo, porque mueres en la mina, o mueres porque te encuentran ya siendo libre, y siendo libre te asesinan para que otros no decidan ser libres. Deme un minutico. Ahora volví. Bueno, de aquí en adelante
hay una cantidad de historias que vienen a contar y que los va a contar y que Manuel Zapata Olivella lo va a contar desde toda la propuesta de utilizar el lenguaje propio de estas comunidades que traen esta huella de africanía. Reivindica el lenguaje desde el significado que ésta contiene. O sea, va a haber momentos en los que no vas a entender nada y por eso quiero cerrar este espacio contándoles un poco de la carta de invitación que él hace, Manuel Zapata Olivella, hace en su libro Chango el Gran Putas, para que sientan un poco de la delicia de la escritura de Manuel Zapata Olivella, hacer un poco de esta lectura, de cómo él dice que debemos leer el libro. Entonces, estas partes van a hablar de todo el proceso, estas 5 partes van a hablar de todo el proceso de esclavización, de libertación y de reivindicación religiosa, social, espiritual, de la relación con la vida. Así que es un libro muy mágico que es indispensable leer. Entonces aquí dice, esta es la página 36 de 675 páginas que tiene Shango y es una carta al compañero de viaje, una invitación de Manuel Zapata Olivella. Sube a bordo de esta novela como uno de los tantos millones de africanos prisioneros en los naos negreros y siéntete libre aunque te aten las cadenas. Desnúdate, cualesquiera que sea tu raza, cultura o clase, no olvides que pisas la tierra de América, el nuevo mundo, la aurora de la nueva humanidad. Por lo tanto, hazte niño. Si encuentras fantasmas extraños, más conocidos como palabra, personaje o trama, tómalos como un desafío a tu imaginación y olvídate de la academia. De los tiempos verbales también debes olvidarte, de las fronteras que separan la vida de la muerte. Olvídate de las fronteras que separan la vida de la muerte, porque en esta saga no hay huellas más que la que tú dejes. Eres el prisionero, el descubridor, el fundador y el libertador. Si descubres un vocablo misterioso, dale tu propia connotación, reinvéntala, no dudes, no acudas al cuaderno bitácora al final del libro, porque este solo tiene por objeto mostrar los riscos por donde has andado, no es una brújula para descubrir los caminos. Estás nadando en una saga, esto es, en mares distintos, en 5 novelas diferentes. La primera, Los orígenes del mundo americano, La rebelión de los vudúes, Las sangres encontradas y Los ancestros combatientes. Todas ellas con unidad protagonísticas, con estilo y con lenguajes propios. Su única ligación son los orishas africanos y los difuntos padres nacidos o muertos en América que no reconocen los límites de los siglos, ni las geografías, ni de las muertes. Ahora, embárcate en la lectura y deja que el egua, el abridor de caminos, te revele los futuros pasos ya escritos por las tablas de Ifá. Desde antes de nacer, tarde o temprano, tenías que enfrentarte a esta verdad. La historia del hombre negro en América es tan tuya como la del indio o la del blanco que lo acompañarán en la conquista a la libertad de todos y todas. Esto es un poco lo que les quería compartir y bueno, espero hayan quedado picados con la curiosidad de buscar o de entender cada uno de estos capítulos, que es una novela individual dentro de 5 novelas que conforman Shango el Gran Putas, y que quieran descubrir cuáles son estas religiones panteonistas, cómo estas religiones panteonistas se mezclan con los indígenas y se mezclan después con el sincretismo católico y van a crear una deliciosa transformación de la realidad, tanto de la América continental como del mundo entero,
porque la explosión de lo encuentro, de lo inesperado siempre será una nueva oportunidad, una nueva esperanza, una nueva forma de vida. Muchísimas gracias. Chicos, muy buenos días. Hoy les voy a presentar una forma poética japonesa creada por Matsuo Basho, el haibu. Fogón de leña. Ir a la casa de los abuelos es toda una aventura. Correr a abordar el autobús. Entre charlas y risas, ya falta poco para llegar. Caminar con paso lento por la calle principal, mirando vitrinas, y en los andenes, el comercio informal. Por fin, el descenso muestra una hermosa casa entre verdes paisajes y un riachuelo que bordea el largo camino empedrado. Se agita el alma de niña con la magia del lugar, mientras en el portal se divisan los abuelos que con los brazos abiertos aguardan nuestra entrada. Besos y abrazos vienen y van. Se escucha la leña que arde en el patio de atrás. Alrededor del fuego nos reunimos una vez más. Mientras que los adultos conversan, los chicos empiezan a trepar los árboles frutales. Otros disfrutamos del aroma de azahares, lirios y azucenas que embriagan nuestros sentidos. Sumergidos en este paraíso, de repente se escucha la voz de la abuela: vengan todos a almorzar. Olor a campo, crepitar de las llamas, tardes de estío. Hola, soy Melina Moisés y voy a leer un cuento llamado Rostro Bonito del libro Misteralia. La mirada marrón azulada, extraviada en el estallido del sol, en la siesta norteña, la bicromía alienaba, expulsaba el espanto de la órbita ocular de la niña, hija menor de 4 hermanos varones, familia santiagueña acaudalada, gritaba, atormentada, las voces rondaban en su mente. Las comadronas ayudaban a la madre a sumergir a la niña en las aguas termales, tibias, caían entre el furor y la demencia. Vano intento sosegar el desborde del infierno. El cabello rojo, escondido, encendido en la maraña de rulos, la asimetría ocular, estimulaban los murmullos de la superstición. Signos del diablo, solo escribe con la siniestra. Es el fruto del pacto con el impío. Él cobra la riqueza con el peor sacrificio. Habladurías, solo habladurías, pensaba su padre mientras recordaba a su tía abuela y los pájaros y gatos decapitados y la camisa de fuerza y el nuevo horror en la habitación de la niña, las muñecas descabezadas, sin ojos, solo cuchillos, y el perrito pequinés nauseabundo bajo la cama. Sacerdotes, sanadores, curanderos,
desfilaban entre las murmuraciones y las voces enajenadas de la joven. A veces solía escapar de la casa, de la tutela materna y de las enfermeras, desnuda, ostentando su impudicia, entre vómitos y escupitajo, su lengua desbordada. La última tarde, en Río Hondo, la jovencita salió de su hogar casi dormida. Su padre y hermano la sostenía, somnolienta, los gritos de la madre, la inevitable despedida. Tucumán, el psiquiátrico, la muchacha de cabellos ondulados, miraba desde la ventana hacia el parque Guillermina. Los árboles y la ligera brisa, la avenida y el vértigo, la vida transitaba ajena, solo la pequeña ventana y sus brazos amoratados. Vio entrar a hombres inmensos con delantales blancos, percibía la lengua mojada en su cuello, agujas en su piel, las manos en su cuerpo. Niña bonita, sonaba en sus oídos distante. Alguien olvidó cerrar la puerta en la madrugada. Sus pies descalzos por la cocina y la lámpara de querosén. Encendió el cerillo. Las lenguas de fuego se aferraron a los cortinados, los utensilios. Sonrió. Pronto los brazos ígneos se sujetaron a su cuerpo, a su largo cabello. Corrió como una llama viviente en el más cruel, la más cruel de las agonías. Su piel derritiéndose mientras chillaba a toda voz, sola como una condenada a la hoguera por hechicería. Años, y la hojarasca, la devastación, la casona en ruinas. Un camión se detuvo frente al desolado psiquiátrico de la avenida Mate de Luna. El operario bajó con una escalera y con un rollo de cable. Caminó por la galería, bordeando la casa. Abrió la puerta trasera, la cocina, con la impronta de las llamas. Sacó sus herramientas, escuchó ruidos detrás, pasos, pies que se arrastraban. Debía ser su compañero. «Oscar, trae la linterna». «No soy Oscar». En cuclilla, giró la cabeza. Atrás, unos pies descalzos. Levantó la vista. El horror. Una mujer desfigurada, rostro informe, una protuberancia amorfa amalgamaba la nariz y la boca. Gélido miró los coágulos asidos a su cabeza, podrida con ciento de gusanos como una medusa fétida. ¿Crees que soy bonita? Queridos jóvenes, estoy hoy aquí para charlar un poco sobre el placer de viajar a través de los libros. Mi nombre es Dora Luz Muñoz de Cobo. Yo soy escritora y poeta colombiana y soy abogada especializada en negocios internacionales. Así que esto del placer de viajar
me acompaña desde pequeña y aún en el ejercicio de mi carrera profesional. Por eso yo quiero que ustedes se den cuenta de la importancia de viajar a través de los libros, a través de la literatura. Porque aprender no solo se hace viajando, se aprende a través de muchas maneras, leyendo, por ejemplo, o viendo un buen cine, una buena película. Aprendemos a confrontarnos con diversas formas de pensamiento. Soñamos viajar con libros, como me pasó a mí cuando era muy pequeñita. Incluso no sabía leer. Ya les voy a contar cómo. Y hoy que estamos haciéndole un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, pues vamos a tener que hablar también sobre la maravilla de lo que es la imaginación. Y si queremos saber de otros mundos, pero igualmente como nosotros queremos saber de otras partes, hay en todo el mundo gente que quiere saber de nosotros. ¿Y cómo lo hacen? Pues leyendo a nuestros grandes escritores. Y esa será la última parte de nuestra charla. Y yo quisiera empezar por contarles que eso que les comenté de un principio, que cuando estaba muy pequeñita, yo ni siquiera había entrado al colegio, tenía como 4 años. Mi padre nos leía Las Mil y Una Noches, todas las noches. Entonces yo aprendí a viajar a través del mundo, a través de todas esas historias, porque Las Mil y Una Noches es una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente. Y el compilador o traductor de esas historias fantásticas con que yo me levanté y mis hermanas también, es un cuentista persa que se llama El-Gashihar, que vivió en el siglo IV. La historia principal es sobre Sherazade, que sirve de marco a todos los demás relatos. Y el nombre actual de Mil y Una Noche, pues parece haber aparecido en la Edad Media, pero todas estas historias causaron gran impacto en Occidente, en la época en que ni siquiera se sabía sobre esos países lejanos y esas culturas exóticas. Las Mil y Una Noches se tradujo por primera vez en 1704. ¿Y de qué trataba esos libros que mi padre nos leía todas las noches? Era un libro compuesto de varios relatos. Describe en forma fantástica y algo distorsionado, claro está, la India, Persa, Siria, China y Egipto. Hacia el año 889, estos relatos transmitidos oralmente habían sido agrupados en ciclos, porque esa es otra forma también de aprender, con la tradición oral en nuestras casas. Por eso, el día de mañana que ustedes tengan sus hijos, también tienen que leerles y oralmente enseñarles todo lo que ustedes están aprendiendo. Allí entonces empezó mi anhelo de conocer otros mundos, y cuando ya empecé a leer fue una gran dicha poder conocer tantos sitios del mundo que nunca había soñado yo viajar. ¿Y cómo los conocí? A través de los libros. Y seguimos viajando con los libros. ¿Y cuál fue el primer libro que nos llevó a pensar en viajes a través del mundo? Pues es la Odisea de Homero. Es el primer clásico del género de viajes. La Odisea, escrita en el siglo VIII a.C., atribuida al poeta griego Homero, es un poema épico que narra el complicado regreso a casa de Odiseo, Ulises en latín, que narra ese regreso a su casa tras la guerra de Troya. Odiseo invierte una década en llegar a su hogar después de haber pasado miles de aventuras y de historias, y llega a su hogar en Ítaca, donde le esperaban su mujer, Penélope, y su hijo Telemo.
Otro de los grandes libros de viajes es el de Marco Polo. Fue uno de los primeros que recorrió lo que se llama la Ruta de la Seda. También el capitán James Cook recogió sus aventuras en los diarios de a bordo. Ese libro de las maravillas del mundo del siglo VIII que escribió Marco Polo narra las aventuras de un mercader y explorador veneciano. Todo ese extraordinario recorrido hasta llegar a la China a través de la Ruta de la Seda y su relación con el emperador de esa época mongol, que era Kublai Khan. Fue la primera obra escrita por un occidental que describe Oriente. Otro libro muy valioso en todo esto de viajar con los libros es en la época de la expansión colonial. Tenemos los 3 viajes alrededor del mundo, diarios de 1768 a 1780 del capitán James Cook, que seguramente ustedes habrán oído hablar de él. Ese marino británico navegó por la práctica totalidad del globo, desde Alaska hasta la Antártida, hasta Australia o las Islas Hawái, y contó todas sus aventuras con gran detalle. Otro libro de viajes maravillosos se da en el siglo XX. En la literatura, en ese momento llega Oceana, el británico Roberto Byron, que escribe este libro, como les acabo de decir, Oceana, en una forma de diario. El autor cuenta su viaje en la década de los 30 por Beirut, Jerusalén, Bagdad y Teherán, hacia su destino final, Oceana, ciudad supuestamente fundada por Alejandro Magno en su marcha hacia el río Indo. Y es que ustedes tienen que pensar, si ustedes, por ejemplo, quieren conocer algo del universo, ese viaje no lo pueden hacer si no lo hacen a través de las plataformas de cohetes o toda esta forma que se da para viajar al mundo. Pero si uno quiere viajar, puede hacerlo a través, por ejemplo, de la historia del tiempo de Stephen Hawking, y sabe sobre los agujeros negros, sobre su importancia en el mundo, en el universo, y cómo fue eso del Big Bang. Entonces, leyendo, podemos viajar hasta el universo. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con nuestro viaje con los libros. Y como hoy tenemos que rendir homenaje a don Miguel de Cervantes Saavedra, quien nació en Alcalá de Henares en un septiembre de 1547 y murió en Madrid en 1616, vamos a comenzar con su gran obra, que es precisamente el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocido simplemente como El Quijote. Es la novela que se ha traducido a mayor número de idiomas en el mundo y solamente ha sido superada por la Biblia. Realmente es la mejor obra de la literatura universal. Cervantes por eso se le ha dado el sobrenombre del príncipe de los ingenios, y con toda la razón. Y no vayan a creer que solamente escribió sobre lo que ustedes conocen del Don Quijote y de Sancho Panza, que luchaba contra los molinos de viento. No, Cervantes fue un gran escritor y escribió 12 novelas ejemplares. Para mí, estas 12 novelas ejemplares son francamente fabulosas y precursoras de lo que es hoy en día las novelas. Allí tiene, por ejemplo, en su contenido, y también como ustedes ven es para literatura infantil y juvenil, está La Gitanilla, El Amante Liberal, Rinconete el Cortadillo, que se lo recomiendo porque está lleno de aventuras, La Española Inglesa, El Licenciado Vidriera, donde se burla de los abogados, La Fuerza de la Sangre, El Celoso Extremeño,
La ilustre fregona. Estas 12 obras son maestras de la literatura y sobresalen temas como el amor, la libertad, el conocimiento, el valor del individuo, en fin. Y como les comentaba ahora, tiene muchas aventuras. Continuamos con nuestros viajes a través de la literatura. Yo no conozco Irlanda, pero si no fuera por James Joyce y Ulises, no sabría nada sobre Irlanda. Se lo recomiendo. Es un libro maravilloso, al igual que su libro de cuentos dublineses. Tampoco he ido nunca a Israel, pero a través de Amos Oz conozco mucho de Israel. No sé lo que es montar en escoba, y ustedes tampoco. Pero a través de Harry Potter podemos conocer de lo que es este mundo de la magia, ya sea por la piedra filosofal, la cámara secreta, el prisionero de Azkaban, en fin, tantas obras que ha escrito la maravillosa J.K. Rowling. Conocemos lo que es la magia de viajar en una escoba, en un Anumbus. Así que esa es otra forma de viajar. Bueno, continuemos viajando con los libros. ¿Cómo creen ustedes que en el mundo han conocido más sobre Colombia? De una manera positiva, a través de los libros. Y a través de los libros, podríamos encabezarlo con Gabriel García Márquez. ¿Y por qué digo que podríamos encabezarlo, siendo que fue Nobel y que es conocido en todo el mundo? Porque hay algunos escritores anteriores a él, también muy conocidos, como José Eustacio Rivera, como Rafael Pombo, o como Jorge Isaacs, con la María. Porque mucha gente que llega al Valle del Cauca le dice a uno que conocieron de Efraín y María a través de Jorge Isaacs. Así que a través de los libros también se viaja de allá hacia acá. Nosotros tenemos el orgullo de tener este premio Nobel con Gabriel García Márquez. Es en realidad uno de los escritores más fabulosos que hay de habla hispana. Gabo, como lo llamamos cariñosamente los colombianos, es el escritor más importante del país y uno de los más destacados de América Latina del siglo XX. Además, sus novelas, cualquiera de ellas que sea, son dignas de cualquier premio y conocidas en todo el mundo. Por eso la gente le pregunta a uno cuando uno viaja, ¿dónde queda Macondo? ¿Dónde queda Aracataca? ¿Qué es eso de la familia Buendía? ¿Eso fue cierto? O sea, realmente las novelas, los libros nos hacen conocer en el mundo entero. Y para llegar a la modernidad, porque también tenemos que pensar en los escritores modernos, yo quisiera mencionar a Juan Gabriel Vázquez y a Santiago Gamboa y a Juan Gabriel Vázquez, porque estos son los dos libros que en este momento están disputándose un premio internacional, que es el cuarto premio Mario Vargas Llosa, donde hay dos colombianos, un cubano, una española, se me escapa la nacionalidad de los otros, creo que una mexicana, por el premio de nada más ni nada menos que de $100,000. Ambos libros fabulosos, ya los leí, se los recomiendo. Así que sigamos viajando a través de la literatura
Mil gracias. Soñando el nuevo sol, los hombres volverán a ser hermanos. Gracias. Hola, soy Andrés Felipe, paseo con la profesora del Colegio General. ¿Para qué sirve la lectura? La lectura sirve para mejorar la fluidez verbal, escribir mejor, para expresarse mejor, para comunicarse bien, para tener mejor ortografía. Y el que lee tiene que saberse los signos de puntuación para poder que lo entienda. Gracias. Nostalgia. Hoy más que ayer te extraño. Extraño hablarte, escucharte, por la simplicidad de verte sonreír. Hoy más que ayer tu presencia fue tan necesaria como el simple hecho de poder respirar. Te sentía, te olía, pero no te podía tocar. Hoy más que nunca te anhelé a ti, a tu querer, a tu alma. Había una vez una pequeña niña llamada Isabel. Ella era una niña muy dulce y demasiado tímida y un poco solitaria. Solo contaba con una amiga, la cual se llamaba Elena, y un amigo llamado Carlos. Eran el típico grupo de 3 buenos amigos, en todo, en su colegio, en su barrio, absolutamente en todo. Un día, como cualquier otro, ellos estaban sin hacer nada en la casa de Isabel, viendo un programa de televisión donde cazaban fantasmas, y con ellos pasaba lo poco típico, que a ellos no les causaban miedo los fantasmas. Tras ellos ver que los cazadores de fantasmas utilizaban la tabla Ouija, pensaron los 3 al mismo tiempo: ¿será que nosotros podíamos comunicarnos con fantasmas? A lo que su respuesta fue un sí. Tras investigar todo lo que necesitaban, procedieron a llevar a cabo
a cabo esto para saber si en la casa de Isabel habían unos supuestos fantasmas, pero sin éxito alguno. Tras de hacer varias preguntas y no tener respuesta, muy aburridos decidieron irse a sus casas, pero olvidaron un pequeño detalle. Bueno, olvidaron muchos, pero el más importante era haber cerrado la sesión a la que habían entrado tras jugar la ouija. Sin embargo, tampoco prestaron atención a esto. Sin ellos esperar nada, en un día normal como los otros, llegan a su escuela y tras esperar a Isabel, que nunca llegó a clases, la madre les da una terrible noticia. Al parecer, Isabel había caído del segundo piso de su casa, muriendo instantáneamente de un golpe severo en su cabeza. A Elena esto la impactó mucho, pero a Carlos no tanto. Él solo parecía disimular algo su tristeza. En su velorio no apareció y en su entierro tampoco, algo que parecía un poco sospechoso para Elena, pues los tres eran súper unidos desde pequeños, y como algo tan grande que es la muerte de una amiga de toda la vida, no le iba a doler. Tras pasar un largo tiempo de la muerte de Isabel, Elena y Carlos se alejaron, pero tras Elena recordar aquel día que jugaron la ouija, ella recordó que no habían cerrado sección, a lo que pensó que esto fue lo que pudo haber causado su muerte, pues su teoría principal fue suicidio, pero esta nunca se confirmó ya que dejaron la investigación. Al pasar el tiempo, Elena decidió investigar sobre esto. Ella quería saber si la muerte de Isabel había sido causada por su juego de la ouija o por alguien más. Buscó ayuda espiritual para poder hablar con su amiga fallecida, y aunque parezca raro, así descubrió todo. Al parecer, al no haber cerrado sesión la tabla ouija, dejaron un portal abierto en el cual salió un espíritu demasiado poderoso, y al tratar de decirle a Isabel que cerrara el portal para poder descansar en paz, Isabel se asustó mucho y tras esto cayó por la ventana de su cuarto en el segundo piso. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gesney Inés Bielmontilla Loaiz, del grado 9.1. Mi palabra favorita es victoria, ya que esto significa que alguien es luchador, vencedor, triunfador y que lucha por el mal. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Samantha Salinas Hernández, soy del grado 9.1 y hoy vengo a presentarles mi palabra favorita, la cual es familia, porque sé que mi familia siempre me amará a pesar de todos mis errores, y familia significa amor, comprensión, unión, lealtad y confianza. Muchas gracias. Colores. Tú te has ido y me dejaste en total oscuridad. Ya ni la luna ni las estrellas iluminan mi camino. Y es un lío estar sin ti, amor mío. Los colores se han desteñido y la riqueza que era estar a tu lado se ha vuelto un mar de llanto. Tu sonrisa es lo que me mantiene viva, pero tu adiós me destrozó el corazón. Ahora las noches son más frías, los días más eternos y tu presencia cada vez más lejos, porque el color que tú le dabas a mis días iluminaban mi vida. Vivir sin ti es como vivir en un día gris, y ahí entendí que todo llegó a su final. Poema guaraní. Vinimos recorriendo los parajes donde abunda la fruta chica. Son aquellos los parajes, los que siempre recorremos. Es por tales parajes que siempre me conducen. Es por los parajes donde abunda la fruta chica que me conduce. Vamos pues sin rumbo, dice el pájaro. Mientras va atardeciendo pues, dice el pájaro. De tardecita a cita, dice el pájaro. Vamos sin rumbo, dice el pájaro. Hola, buen día para todos. Yo soy Sofía Sánchez Aguirre de la institución educativa Inés Valdemar Sanicano. Hoy les vengo a cantar una canción de Selena Quintanilla llamada Como una flor. Así que vamos a empezar. Espero que les guste. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste
Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, se marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, yeah, yeah. Como una flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Yay, yay. Espero que les haya gustado. Bye. Buenos días, soy Alexandra Triviño. Vengo a compartirles el poema azteca. Solo venimos a dormitar, solo venimos a soñar. No es verdad que solo vinimos a vivir en la tierra. En hierba de primavera venimos a convertirnos. Llegan a reverdecer, llegan a abrir sus botones nuestros corazones. Es una flor nuestro cuerpo, algunas flores da y se secan. Buenos días, mi nombre es Mariana Villa del grado 11.1 y les voy a leer un poema titulado Mi peor error. Mi peor error no fue soltarte, sino acostumbrarme a ti. Mi peor desvío no fue besarte, fue decirte que sí. Mi peor acierto fue leerte, aun cuando ni tú conocías las páginas que seguían. Mi peor anacronismo fue el permitir encontrarnos en un tiempo sin coordenadas. Mi peor anhelo fue tu querer, cuando tú deseabas el de alguien más. Mi peor demonio fue mi corazón, al decirme que te quiero. Pero no me arrepiento, muero lento, pero el peor error sería olvidarte, cuando en realidad quisiera amarte.
Me llamo Laura Sofía Vázquez, soy del grado 10-4. No moriré del todo, amiga mía. No moriré del todo, amiga mía, mientras viva en tu alma mi recuerdo, un verso, una palabra, una sonrisa, te dirán claramente que no he muerto. Volveré con las tardes silenciosas, con las estrellas que brillan para ti, con la brisa que nace entre las hojas, con la fuente que sueña en el jardín. Volveré con el piano que solloza las nocturnas escalas de Chopin, con la lenta agonía de las cosas que no saben morir, con todo lo romántico que inmola este mundo cruel, que me destroza a tu lado, estaré cuando esté sola, como una sombra más junto a tu sombra. Ser una flor no es fácil. En un pequeño parque se encontraba Rosita, una flor diente de león que luego de las 6 p.m., cuando se iban los niños para sus casas luego de jugar, pensaba: ser una flor no es nada fácil. A pesar de no haber estado en aquel parque mucho tiempo, presenciaba todo tipo de cosas horripilantes que de niños hacían a las otras flores. Las arrancaban de la tierra, les quitaban pétalo por pétalo sin compasión alguna, y cuando dejaban de jugar con ellas las tiraban y pisoteaban. Algunos otros niños las retiraban del suelo para dárselas de regalo a sus madres. Al ver esto, Rosita quedaba atónita. ¿A quién demonios se le pasa por la cabeza regalar cadáveres? La suerte de Rosita duró poco. Una niña que pasaba por allí con su hermano desprendió el diente de león del suelo y la sostuvo mientras caminaba hasta llegar a una colina desde la cual podía verse gran parte de la ciudad. Era una bonita vista. Oh, tuve una vida tan corta, pero aún así me alegra haber visto eso, dijo nuestra moribunda flor. La niña tomó aire y sopló el diente de león. Fin. Hola, mi nombre es Juan Camilo Londoño Serna. Hoy les voy a hablar de algo que me gusta mucho, que son los caballos y montar en ellos. Los considero animales muy especiales y nobles, son una compañía muy leal. Ellos representan la fuerza, el poder y la capacidad de enfrentarse a los obstáculos. Cuando me monto en ellos encuentro una paz y una tranquilidad muy fuerte. Cuando estoy con los caballos me siento desconectado del mundo. En ellos se encuentra el verdadero amor y la verdadera fidelidad. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Somos el alumno Juan José Mejía Cardona y el alumno Juan Esteban Mejía Cardona, del grado séptimo 1. Hoy vamos a danzar para el colegio Inien Baldomero San Encano. Entonces vamos a comenzar. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe
ungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana Thank you.
manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero, de retorno a su